Una de las personas detenidas ya es la cuarta vez que se le detiene. Se trataba del presidente de una asociación de consumo de cannabis. Somos chicas jóvenes que no sabemos lo que nos pueden hacer y hay mucho tráfico de personas y no sé, la verdad es que ahí hay un movimiento extraño. El denominado clan de los toreros, todos ellos con penas inferiores a 2 años y sin tener antecedentes penales, pues será previsible que se les conceda a todos ellos el beneficio de la suspensión de la condena, con lo cual al final no ingresarán en prisión. Entraron por aquí, por el muro, saltaron el muro. Accedieron saltando la valla y por una de las puertas, golpeándola, accedieron al interior del centro, tirando algunas cosas, algunas se rompieron y ya cuando vinieron, pues nada, fueron sorprendidos en el interior del recinto. Que habían un montón de guardias civiles aquí y ¿por qué? Si dicen que se ha escapado y no saben dónde está, yo no sé nada. Vamos, cuando mira la policía te la ríe y dice que te vaya, no tengo ni idea de lo que ha podido pasar. Hace tiempo también ya hubo un suceso con cosas de droga. Parece que estaban esperándolo a que llegara o a que se fuera. En plantas de esas, digo yo qué sé. Fallece una interna de la cárcel de Campos del Río al quedar atrapada por la puerta de su celda. Con esta, en el último mes, se han registrado 5 muertes. No puede ser que haya tampoco personal para el cuidado de los internos en un módulo. Detenido en Fuente Álamo un fugitivo buscado por la Interpol. Se trata de un joven de 28 años de origen paraguayo que abusó de 2 menores en Argentina hace 9 años. Buenas noches. La semana ha venido marcada por el arranque de los procesos judiciales y la concreción de algunas operaciones contra el narcotráfico. Se lo vamos a contar todo. Será después de una pequeña pausa. Bienvenidos a Código 112, su programa de sucesos. Estos menores de edad no se podían esperar durante estas Navidades a volver al Instituto de Llano de Brujas, así que lo hicieron con alevosía y nocturnidad hasta en 2 ocasiones, pero para cometer actos vandálicos y para robar. Estaban provistos de pasamontañas, destornilladores y robaron hasta 6 mandos a distancia de las puertas del centro. Sin embargo, fueron pillados porque era la segunda vez, como decimos, que robaban y una patrulla de la Guardia Civil estaba por la zona en labores de prevención. Los guardias se percataron de que había una ventana rota, escucharon ruido y entonces se metieron y les pillaron con las manos en la masa. Para ello también accedieron al instituto y estuvieron inspeccionando las estancias hasta que los encontraron. Un par de jóvenes entraron en vacaciones de Navidad y realizaron algunos actos vandálicos en el interior del centro, tirando algunas cosas, pero finalmente fueron detenidos en el propio interior del centro. La cosa iba más allá porque en los últimos días en Llano de Brujas, Alquerías y Santa Cruz venían produciéndose una oleada de robos. Y al parecer todo apunta a los mismos tipos, como hicieron con esta guardería en la que hicieron lo mismo. También se colaron 2 veces y además de robar material tecnológico estuvieron destrozando el mobiliario. Pero al día siguiente ya nos llamaron que habían entrado dentro, que estaban destrozándolo todo, porque el robo en sí pues no fue lo de menos. Sí, se llevaron las tablets que teníamos, se llevaron un portátil, se llevaron los walkies, la caja que teníamos allí, que era un poquillo de dinero, el cambio. Estos menores se desplazaban en moto para cometer sus robos, pero es que la moto también era robada. Las robaban con frecuencia y luego las abandonaban. Para ello contaban con un cable con los extremos desenfundados, es decir, con las puntas peladas que usaban para hacer el puente y arrancarlas. Alguna persona llegó tarde al trabajo por perder su vehículo. Pues imagínatela, pues bajo a trabajar para irme a trabajar y me encuentro el sitio y no está la moto y no está en ningún lado del garaje, pues imagínate, empezar a echar por mi boca y temblores y de todo, y subirme para la casa, pues claro, a coger a alguien que me llevara a poner la denuncia. Que echaría por su boca, y por si fuera poco, también asaltaban estos jóvenes bares y locales de copas de la zona. En estos casos robaban bebidas alcohólicas. Entraron por aquí, por el muro, saltaron el muro y entraron y levantaron la puerta que tenemos ahí como ventana. Llegué y digo, pues ya no he entrado. Conseguí yo robarme todo el dinero que tenía ahí para pagar a proveedores. Se llevan
un iPad, se llevan 2 teléfonos móviles, se llevan un ordenador, un Mac que tengo para música, se llevaron un mogollón de botellas de alcohol, rompieron cosas, estuvieron comiendo. Bueno, pues se les ha detenido, se les achaca una decena de robos, pero no se descarta que sean más robos, se sigue investigando. Peor es el siguiente caso, un ladrón que además de robar, quemaba la casa. Ocurrió en una zona residencial de Águilas. En este estado dejó la vivienda donde robó. La parte más afectada es el salón y el techo de la planta baja, totalmente carbonizados. Los muebles están perdidos y no se duda de que el fuego fue intencionado. Yo me asomé al balcón y la verdad es que vi las luces de la policía, entonces nos pusimos a escuchar. Y nada, resulta que por la mañana alguna persona había venido a robar esa casa y nosotros no nos habíamos enterado, la verdad. Y por la noche pues se ve que se dedicó a incendiar la casa, no sé si para que no hubieran pistas o no tengo ni idea. Desde hacía días, al parecer, el tipo estaba rondando por la zona. Se cree que lo hizo para planificar el robo. De hecho, la casa elegida estaba esos días sin moradores dentro. Algunos vecinos recuerdan haber visto al tipo haciendo preguntas extrañas y dando explicaciones aún más extrañas para justificar su interés y su presencia por allí. Lo único que sí me dijeron es que había sido un señor, por decirlo de alguna manera, que estuvo aquí hace como unos 15 días y estaba un poco, da la impresión de estar un poco chalado, un poco más, porque vino presentándose, conmigo estuvo hablando, presentándose como que era un guardia de seguridad, primero, después era guardia civil, después era tal. Así que al parecer una noche el ladrón pirómano se decidió y actuó. Entró por una ventana esa que ven y estuvo robando en la casa. Antes de huir, y para que todo fuese mucho más difícil, el ladrón atrancó la puerta por dentro de manera premeditada para que el acceso al lugar del delito fuera más complejo y así se destruyera mejor el escenario del crimen. Nos hicimos cargo, entramos por una ventana porque habían atrancado una puerta por el interior de la vivienda en la puerta principal para no poder abrirla por la fuerza, y al entrar por la ventana nos encontramos una abundante cantidad de fuego y primero observamos sin agua y después nos decidimos atacar en los 2 frentes que había, que estaba uno en cada una punta de la vivienda. Por fortuna, todas las precauciones del ladrón fueron en balde porque fue arrestado. Una patrulla de la policía local de Águilas estaba muy cerca y actuaron muy rápido. Gracias a la colaboración ciudadana, a la descripción que hicieron del ladrón, por eso les pillaron. Las patrullas se dirigieron hacia allí con la descripción que el llamante nos hizo de la vestimenta que llevaba y de una bolsa en la mano. Pues se localizó un individuo por la zona que correspondía. Tras hacer un primer registro en los efectos que portaba, se comprobó que procedían de la vivienda de la cual se nos había llamado, que en ese momento estaba vacía, los dueños no estaban. Pues hablando de robos, mandamos mucho ánimo a los vecinos del Palmar que hoy se han echado a la calle, molestos precisamente por los robos que sufren, a ver si próximamente podemos abordar ese asunto aquí en Código 112. Ahora les contamos que la Policía Nacional de la región ha detenido a 2 menores de 15 años por bullying, por acoso escolar. Se trata de situaciones que trascienden el ámbito escolar y que muchas veces las víctimas callan por miedo o vergüenza. Giselle recuerda cómo su hermano sufrió acoso durante varios meses. La cosa fue a más porque un día tuvieron que operarlo de urgencia. Surrealista. Nunca habíamos pasado por algo así y no queremos volver a pasar por algo así. Un día que no han olvidado. Según el médico dice un poco más y mi hermano queda allí en el sitio. Como Diego, son muchos los menores que sufren acoso escolar, a veces incluso fuera del propio colegio. Lo que son los testigos del acoso escolar, porque son fundamentales, porque no son parte neutral. Tienen que estar siempre del lado de las víctimas. Fue una fractura de aquí, hasta la parte frontal. Por eso su hermana se muestra tajante. Cosas pues no pueden pasar ni en ese instituto ni en ningún instituto. Para el pequeño lo peor ha pasado y así lo agradecía en su día por redes las muestras de cariño recibidas. Y quería decir que estoy muy agradecido por todo, primero a mi familia. Su agresor fue expulsado del centro escolar, pero por el momento en su familia continúan esperando la respuesta final del juzgado. Fallece una interna de la cárcel de Campos del Río al quedar atrapada por la puerta de su celda. Al parecer sacó el cuerpo para dar un mechero a otra interna cuando se daba el aviso del cierre de celdas. El sistema automático tenía que haber funcionado, haber separado, pero no lo hizo. Los funcionarios hicieron todo lo posible por intentar ayudarla, pero no se pudo hacer nada. Los sindicatos ya habían denunciado fallos en ese tipo de sistemas y en el mantenimiento.
Un caso terrible, pero no son aislados este tipo de accidentes y muertes de internos. Y es que en el último mes han sido varios. Queremos saber qué pasa y queremos preguntárselo, por ejemplo, al responsable en Murcia del sindicato mayoritario, de la Asociación Sindical Mayoritaria entre Funcionarios de Prisiones. Nos referimos, y ya está con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, a Fran Mauri. Buenas noches, Fran. Hola, buenas noches, Alejo. La primera cuestión, detállanos, ¿qué fue lo que pasó con esa interna en la cárcel? Bueno, se trata de un lamentable accidente donde se está haciendo el cierre de la población reclusa y cuando se procede al cierre de la puerta de la celda se avisa por megafonía que se va a proceder al cierre. La interna a última hora decide darle un mechero a la compañera de celda contigua, con tan mala suerte que falla el sistema de la puerta, que debería el presómetro haber devuelto para atrás la puerta. No funciona y sigue presionándola contra la pared hasta que termina con el fallecimiento de la interna. Lo normal es que esa puerta no se hubiese bloqueado del todo, que se hubiese retraído, ¿no? Sí, lo normal es que cuando la puerta encuentra un obstáculo, vuelva hacia atrás y deje de presionar. En este caso no se pudo y eso que hasta los compañeros de consola accionaron el procedimiento de apertura de emergencia, intentaron por todos los medios, incluso con patas de cabra, volver hacia atrás y no se podía abrir la puerta. De hecho, hace unos meses un funcionario resultó herido en un brazo por un accidente similar, pero quizá no sean los más graves, porque lo decíamos antes, son varios los fallecimientos de una forma u otra, ya no solo por la puerta, de los que han ocurrido en la cárcel de Murcia 2, en Campos del Río. No sé si nos puedes detallar alguno más de los que han trascendido, por ejemplo, o por ejemplo explicar por qué está pasando esto. Bien, evidentemente la falta de personal hace que no se pueda estar en todos sitios y no se pueda desarrollar nuestro trabajo ni en condiciones para nosotros ni para ellos. Sin ir más lejos, el Día de Reyes aparecieron 2 internos por sobredosis fallecidos en su celda. No se puede estar sin personal sanitario, no se puede estar solo 2 funcionarios para cada 140 internos. Es imposible realizar nuestro trabajo con seguridad y con las medidas necesarias. Venimos reiterándolo mucho tiempo, igual que el sistema de cierre de las puertas se ha denunciado en reiteradas ocasiones que debe ser revisado y no se pasarían este tipo de accidentes tan desgraciados. En el caso, por ejemplo, que mencionabas, que también trascendió, el de Reyes, 2 internos por sobredosis, ¿cómo se puede dar esta situación? Pues bien, claro, ahí hay que tener en cuenta que los internos son fechas muy señaladas, ellos son personas, no dejan de ser personas y tienen sus adicciones y ellos entre ellos trapichean con pastillas y con drogas que se las meten ocultas en el cuerpo. Nosotros no podemos estar tampoco haciendo más con el poco personal que hay. Y eso es lo que, por ejemplo, por vuestra parte reclamáis. Nosotros en Código 112 hemos recibido una comunicación de alguna esposa de interno preocupada por la situación que se viene dando, precisamente por lo que venís denunciando, que es que están siendo quizás demasiados sucesos muy seguidos, muy poco tiempo, y no hay una explicación clara, salvo ese lo que decís, falta de personal. Exactamente, la falta de personal conlleva que no se pueda estar. También hay que tener en cuenta que cuando fallece un interno también se dan situaciones alarmistas. Algunos han sido fallecimientos por muerte natural, ahí habría pasado igual en la calle. Sí que es verdad que la falta de personal determina que no podamos estar en todos sitios y se pueda realizar nuestras tareas con seguridad tanto para nosotros como para ellos. Hay que desdoblarse, hay que tener en cuenta que ahora mismo hay un montón de funcionarios que están en cuarentena y aún así se sigue sacando el trabajo adelante. Y ya al margen de esta situación, que puede ser más o menos puntual y que tenéis detectado cuál es el origen del fallo, que es el personal, la pregunta obvia de estos días, ¿cómo va la cosa de la pandemia, de puertas para dentro de la prisión? Pues realmente mal. Hay que tener en cuenta que recientemente, en los últimos 2 días, se ha detectado otros 42 positivos entre los internos, que hace que haya 3 módulos enteros que están confinados. Igualmente el personal sanitario está confinado porque ha tenido contacto y se han realizado hasta el PCR a los internos, pero los funcionarios a día de hoy seguimos siendo los grandes abandonados. Ya teníamos más de 12 funcionarios que están en cuarentena, pero resulta que el módulo donde fallece la interna, habían internos en cuarentena por COVID y se debería a los internos, a los trabajadores que estuvieron allí ese día, se debería hacer la PCR y aislarlos. Es una tremenda inconsciencia no hacérsela y dejarlo trabajando porque al final terminaremos sin personal para trabajar en la prisión. Vosotros, ya vamos concluyendo, ¿vosotros en qué grupo estaríais para, por ejemplo, ser vacunados? Nosotros seríamos personal esencial, personal de prisiones, pero aún así consideramos que no se está teniendo en cuenta que las prisiones no deja de ser un problema de salud pública porque entramos y salimos igual que los familiares. Un brote dentro se puede extender muy fácil fuera.
Pues Fran Mauri, delegado de CAIP UGT en la región de Murcia, muchísimas gracias por la información y muchísimas gracias y ánimo en su trabajo. Muy amable. Gracias a ti, Alejo. Gracias. Hasta luego. Ahora abrimos nuestra sección de narcos con varios temas muy variados. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que temo ahogar, te amo. Hasta el techo se les caía a estos policías de cómo estaban golpeando la puerta. Así arrancaba el registro a un garito, un fumadero ubicado, lo están viendo, cerca de la vía del ferrocarril, la zona del Infante, en Murcia. Se trata de una supuesta asociación de amigos del cannabis que escondía, en verdad, un punto de venta de droga, un punto de trasiego de gente ebria de alcohol y drogas que se tambaleaban por los alrededores. Mucho follón ahí, mucha droga. La gente salía por aquí fumando, llamábamos a la policía, pero no podíamos hacer nada. ¿Pues esto qué es? ¿Aquí qué hay? Tráfico para allá, tráfico para acá, se sentaban aquí en el pollete, no los podías echar, gente borracho aquí en el carril donde metes el coche. El dueño lo estaba utilizando para traficar y otras cosas. La droga incautada no fue mucha en cantidad, pero evidencia el narcotráfico. Y es que tras el mostrador los agentes hallaron 280 gramos de cannabis en diversas formas, desde plantas hasta cogollos ya secos y otros dosificados, balanzas y material de distribución, y también 35 gramos de hachís en una pastilla. 3 personas fueron arrestadas, 2 hombres y una mujer. Son las personas que estaban dentro cuando llegó la policía. Entre esas personas arrestadas está el presidente de la asociación, que ya cuenta con experiencia en esto de ser arrestado por narcotráfico. En este caso concreto ha sido una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Policía Local, cuya colaboración ha sido imprescindible para poder conseguir la entrada y registro en el fumadero. Una de las personas detenidas ya es la 4ª vez que se le detiene. Se trataba del presidente de una asociación de consumo de cannabis. Según fuentes del caso, ha sido gracias a la policía local la que ha conseguido reunir un importante número de denuncias y actas por posesión de drogas a los que acudían al local, favoreciendo así, con ese número de actas, la obtención de la orden judicial. Donde sí se ha pillado gran cantidad de droga, más de 2.000 kilos de cocaína ha sido en un contenedor en el puerto de Algeciras. Hay una docena de personas detenidas, uno de ellos en la región de Murcia. Este grupo tenía contactos en Sudamérica y exportaba cocaína a España oculta en contenedores de carbón vegetal. Aquí estamos viendo la incautación de esas 2 toneladas. Hay ramificaciones en varias provincias, una de ellas, como decimos, la nuestra, donde hubo una persona arrestada en Beniaján. Ahí se escuchaba el sonido de las pulseras de plata. En las imágenes difundidas de esta operación conjunta, hecha por Policía Nacional, Guardia Civil y Aduanas, vemos que los paquetes o tabletas de droga donde está empaquetada la cocaína vienen con diversas marcas o logotipos. Bueno, esto ocurre porque cada organización de narcotraficantes opera como si fuera, por ejemplo, una empresa y pone su marca a su producto. Se lo vamos a explicar con nuestra lupa. Te hablo desde la prisión. Esta es la marca de Toro, no es española.
es de un cártel colombiano. Es muy frecuente encontrarlo en nuestro país y en Murcia también. Se pone con troqueladora sobre la propia sustancia compactada. Esa es la marca de origen. Es un sello de calidad, si me permiten la expresión. Y esa es la marca de la Yugoslavia comunista en la segunda mitad del siglo XX. Están viendo la imagen del mariscal Tito. Esta segunda marca, la del precinto que envuelve a los paquetes, es la de la organización que los distribuye, es decir, los transportistas. Será de algún grupo de origen serbio o croata o alguno similar. Lo que de momento no sabemos es, cambiando de asunto, qué ha pasado con Antonio el confitero. Se trata de un personaje muy popular y conocido en Ceuta. Este pasado fin de semana hubo algún tipo de problema o altercado. Llegó la policía local donde estaba y después la Guardia Civil, que procedió a hacer 2 registros. Este que ven es en el comercio que es de su propiedad, de su familia. Yo es que no me enteré de nada más que mi hijo cuando vino de andar a las 7 de la tarde dice, parece ser que ha pasado esto, pero es que no sé. Si dicen que se ha escapado y no sabe dónde está, yo no sé nada. Un altercado y no aquí, sino en otro lado. Yo que sé, que no lo han cogido. Bulo que parece ser que habían un montón de guardias civiles aquí. ¿Y por qué? Dice, pues no lo sé. Parece que estaban esperándolo a que llegara o a que se fuera, pero no sé nada, si es que no sé nada. Había un montón de guardias civiles, de todo, pero yo no sé nada. Bueno, pues esto ocurría el lunes por la tarde y también esto otro que van a ver en la casa de los padres del confitero. Las imágenes se corresponden a un vídeo grabado por algún particular en el que vemos presencia de guardias civiles de seguridad al fondo y de criminalística con el mono blanco. Se lo ponen para hacer inspecciones oculares en lugares donde no pueden dejar ningún tipo de marca. Se habla de que en algún caso se han encontrado decenas de plantas de marihuanas, pero no hay confirmación oficial al respecto. ¿Llevan mucho tiempo? Sí, llevan tiempo. Y creo que llevan desde ayer. Desde ayer, ¿y se han llevado cosas o algo? No tengo ni idea. La casa estaba vacía o no sé si vivía alguien. Que esa casa tampoco era una casa que viviera mucha gente. La puerta está como si la hubieran echado abajo, seguramente habrán entrado por la fuerza. No nos dejan mirar. Vamos, cuando mira la policía te la dice que te vaya, no tengo ni idea de lo que ha podido pasar. De hecho está la calle acordonada por lo mismo, ¿no? Sí, correcto, está todo acordonado. Sé que estaban desde ayer o desde esta mañana el coche ahí y haciendo un seguimiento. Pero digo que no es la primera vez que viene la policía. No. Claro, son imágenes del lunes por la tarde. Decía que estaban desde ayer, estaban desde el domingo custodiando aquello. La Guardia Civil oficialmente afirma que hay actuaciones secretas y respecto al rumor de que si hay o no hay algún cadáver de por medio afirman que no consta. Lo que sí le podemos contar a ustedes es que este no es el único tropezón del confitero con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este era el momento en el que la Policía Nacional lo detenía tras el registro del inmueble. Es septiembre de 2019. Un amplio dispositivo policial peinó la casa en la planta de arriba. Y el negocio, que era de la familia que se lo habían cedido, que el confitero al parecer lo había arrendado y luego lo detuvieron. En el sótano, en 2018, queremos decir, durante toda la jornada hubo mucha actividad policial. Desde la calle pudimos ver cómo agentes y personal del depósito judicial sacaban luminarias, focos, ventiladores y objetos similares a lo necesario para una plantación de cannabis. Bueno, pues vamos a ver qué había entre las cajas de bebidas de ese garaje. Pues 420 plantas de cannabis, las están viendo. Estaban siendo cultivadas, al parecer, al menos por el hombre de origen rumano que había alquilado el local para abrir un comercio en esa cafetería. Son imágenes de semanas después que difundió la policía. Pero hay más, es que los detenidos en total ascendían a 7 y su dedicación no era solo cultivar droga, sino la de robarla también. Y sobre todo, aquí ven el arsenal de armas y de falsas placas policiales. Se hacían pasar por miembros de la policía o Guardia Civil para robar a otros narcotraficantes. Los detalles los conocimos, como decíamos, ya en noviembre.
La banda, formada por 7 individuos, tenía un objetivo muy claro: robar droga a otros delincuentes, y lo hacían de una forma muy peculiar. Usaban un disfraz o tenían elementos para hacerse pasar por miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, concretamente policías. Tenían chalecos, tenían lanzadestellos. Escondido en el interior de esta vivienda asaltada el pasado mes de mayo en Molina de Segura se encontraba el botín de los ladrones. La identificación de estos individuos fue posible gracias a la localización de un vehículo previamente sustraído por la banda. A raíz de investigación del seguimiento de este vehículo de alta gama, se localizó a los propietarios, a los integrantes de esta banda, en las localidades de Ceutí y de Alguazas. En Ceutí se realizaron 2 registros, uno de ellos en esta confitería. Se encontró 3 armas de fuego, 2 de ellas reales, diferente munición de dichas armas, un kit, pasamontañas, inhibidores de frecuencia. Además, se halló esta gran plantación de marihuana de más de 420 matas. En la otra localidad, la localidad de Alguazas, una cantidad importante de dinero, 14.000 euros en efectivo. Dinero en efectivo y herramientas para elaborar estupefacientes. De los 7 arrestados, 5 españoles, un brasileño y un rumano, 2 ya están ingresados en prisión. Todo esto era en 2018, ya veremos en las intervenciones, los registros de esta semana en qué acaban, porque de momento no se puede informar de mucho y poco sabemos. Sí sabemos, por ejemplo, y por eso enviamos muchísimo ánimo a la familia de Antonio el Confitero, que están pasando malos momentos, no solo por los hechos policiales, sino también por otros derivados de la pandemia. Así que muchísimo ánimo y seguiremos atentos a este asunto. Ahora cambiamos de tercio y cambiamos de tema, porque detienen a un empresario por explotación laboral en Murcia. Había retirado los asientos para que entraran más trabajadores y los tenía ahí hacinados en la furgoneta. Llegó a meter a 13 personas en ese vehículo. Esta nueva situación de explotación laboral la ha descubierto la Policía Nacional en el RAL. Se trata de este hombre, jefe de una empresa hortofrutícola del RAL en Murcia. Ya el 15 de diciembre inspeccionaron la nave hallando a 31 trabajadores, de los que 22 estaban en situación irregular. Que explotaba sistemáticamente a sus trabajadores. Les obligaba a trabajar hasta 12 horas al día y además por objetivos. Si no cumplían los objetivos que le había marcado, se negaba a pagarles el salario. Si cumplían, les pagaban 150 euros por la quincena de días. Sin embargo, lo más sorprendente es cómo transportaba a sus trabajadores. Lo que utilizaba era una furgoneta de mercancías que había habilitado única y exclusivamente para el traslado de los trabajadores. Había quitado los asientos y también los cinturones de seguridad y hacinaba a todos los trabajadores para llevarlos de un lugar a otro. En ocasiones habían dentro hasta 13 personas que, aunque quisieran, no podían respetar las medidas de seguridad para evitar la propagación del virus. En una ocasión, una empleada sufrió un accidente con una carretilla y, según se ha denunciado, él dijo que fue atropellada cuando circulaba en bici. Estaba huido de la Interpol por delitos sexuales cometidos en los años 80 y 90. Es un británico y estaba escondido aquí, en Avileses, en el municipio de Murcia. La Guardia Civil lo ha detenido, ha ingresado en prisión a la espera de ser extraditado a Reino Unido. Pero no es el único extranjero con cuentas pendientes que se refugia en nuestra región. Este hombre de origen paraguayo ha sido detenido por la Policía Nacional, ya que era buscado por autoridades argentinas. Al parecer se le reclama haber presuntamente abusado de 2 menores de 5 y 7 años y haber sido condenado. El individuo vivía oculto en una casa de campo en la zona más rural y tranquila del municipio de Fuente Álamo. Allí pasaba totalmente desapercibido, pero no para la policía. Se le buscaba, como decimos, por abusos sexuales en Argentina a 2 menores de 5 y 7 años que se habrían cometido en 2012, pero que nadie, al parecer, en Fuente Álamo sabía de su pasado. El que sí sabía de este caso, y por eso le vamos a preguntar, es nuestro colega y amigo, el corresponsal del diario El Español en la región de Murcia. Nos referimos a Jorge García Badía, que lo tenemos también junto con nosotros al otro lado del hilo telefónico, que es lo que toca en este tipo de circunstancias con la pandemia. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Alejo. Encantado de estar en el programa. Bueno, sentimos atracarte prácticamente en el salón de casa, pero es lo que toca en estas circunstancias. Pues sí, hay que preservarse del coronavirus y hay que, yo creo que también dar un poco de ejemplo, ¿no?, a la población. Hay que confinarse al máximo posible, reducir los encuentros sociales y las salidas. Metida ya la cuña, no queremos que nos confinen la información, así que cuéntanos, Jorge, ¿quién es este individuo que fue detenido ahí en Fuente Álamo y qué fue lo que hizo exactamente? Bueno, pues Néstor es un paraguayo de 28 años que en 2012
pues fue denunciado en Argentina por abusar sexualmente en repetidas ocasiones de 2 niños, uno de 5 años y otro de 7 años, con los que compartía domicilio, al parecer, y según fuentes policiales, pues aprovechaba esos momentos en los que él se quedaba al cuidado de los menores para, incluso si era necesario, coaccionarles para que ellos accedieran a satisfacer sus deseos sexuales. De hecho, llegó a penetrar analmente al niño de 5 años y sometió a sexo oral al niño de 7 años. Unos hechos del todo reprochables. Lo contabas en el artículo, tu artículo en El Español sobre el asunto. Él llega a tener una condena por esto. ¿Qué fue lo que pasó con él? Bueno, pues exactamente, y según las informaciones que llegan al grupo de localización de fugitivos de la Policía Nacional en España, de sus compañeros en la Policía Federal de Argentina, este individuo, cuando es denunciado, pues posteriormente esto desemboca en un proceso judicial en el que se le condena a 20 años de cárcel. A partir de ese momento, Néstor comienza a moverse por Sudamérica sin parar. Regresa a su Paraguay natal, incluso se tienen indicios de que pudo estar en Brasil, también en República Dominicana. Ahí, en República Dominicana, es donde se le pierde la pista y en 2018 coge un vuelo con destino al aeropuerto de Barcelona. En ese momento llega a España y se vuelven a tener lagunas sobre su paradero, pero lo que está claro es que en los últimos meses, pues por cercanía o por conocimiento de unos familiares paraguayos, se asentó en el municipio de Fuente Álamo, donde comenzó a ganarse la vida pues esporádicamente trabajando en distintos campos agrícolas. Ese sería, por tanto, el vínculo. Algún conocido aquí en Fuente Álamo, podía haber ido a cualquier otro municipio, pero recayó aquí y trabajaba de temporero. Había rehecho su vida. ¿Cómo estaba aquí este hombre viviendo? ¿Escondido o era una persona normal y corriente que paseaba por las calles? Bueno, pues todo hace sospechar a los investigadores que inicialmente Néstor se ocultó en este municipio, aprovechando que en Casas de Gea es una zona muy apartada del casco urbano de Fuente Álamo. Fuente Álamo es un municipio con una elevada tasa de inmigrantes. Entonces Néstor pues hizo lo que la mayoría de inmigrantes suelen hacer cuando vienen aquí en la región de Murcia, hacer vida buscándose las habichuelas, trabajando en el campo. ¿Cuál es el problema y cuál es el momento en el que Néstor acaba en la diana de los investigadores? Con el paso del tiempo él se relaja, incluso establece una relación sentimental con un hombre mucho mayor que él, empieza a hacer mucha vida social por el pueblo, incluso empieza a compartir imágenes en redes sociales, con lo cual los investigadores se ponen sobre la pista de Néstor, porque además el fallo más grande que comete es que lleva a cabo distintos empadronamientos en Fuente Álamo. Hasta ese momento, desde 2018 hasta 2021, Néstor prácticamente era un fantasma en España. Bueno, y si estaba tan relajado y ya se empadrona, imaginamos que sería con su identidad verdadera. Salta, entendemos, la alarma, la información llega a la Policía Nacional o quizá a los argentinos, no lo sé, cuéntanoslo, y cómo se le detiene finalmente. Bueno, pues efectivamente, tal y como has indicado, saltan las alarmas en Interpol. Esa orden de búsqueda y captura que habían emitido las autoridades argentinas para que él cumpliese condena, llega al grupo de localización de fugitivos de la Policía Nacional, y entonces, una vez que cotejan esos datos del empadronamiento y se le localiza en Fuente Álamo con la colaboración de la Jefatura Superior de Policía en Murcia, ubican que está haciendo vida en una casa apartada en Casas de Gea, en una zona agrícola, donde está haciendo vida tanto con este señor con el que comparte una relación sentimental, como con estos compatriotas que, según parece, pues a cambio del trabajo que les realizaba en la finca agrícola, pues también le daban cobijo en la casa. La Policía Nacional, una vez que lo tiene localizado y que sabe que es él, de un día para otro prácticamente procede a su detención, porque lo que temían las autoridades era que volviese a perpetrar esos delitos que cometió en Argentina. De hecho, los investigadores, cuando se presentaron el 12 de enero en la casa donde estaba Néstor acogido, sí, llamaron a la puerta a primera hora de la mañana y fue Néstor el que les abrió y inmediatamente
y sin oponer resistencia, pues él sabía perfectamente lo que había hecho, fue detenido y ahora mismo pues está en Madrid, en la cárcel de Soto del Real. Pues y esperemos también que sea extraditado. Ya lo último, llamativa esa imagen, ¿verdad, Jorge? Con la que estaba cayendo con la borrasca y había un grupo de policías que se dirigían a un paraje perdido a atrapar a un monstruo sexual, a un depredador. Pues sí, básicamente era una escena un poco distinta, ¿no?, a lo que nos ha dejado la borrasca Filomena. Y hay que poner en valor el trabajo de los investigadores que en un tiempo récord localizaron a Néstor una vez que cometió ese error de empadronarse en distintos municipios y rápidamente cotejaron y hicieron una ardua labor para recabar información sobre todo su entorno, sobre su actividad laboral, sobre sus vínculos en la región y procedieron a su detención. Pues Jorge García Badía, corresponsal del diario digital en la región de Murcia, El Español. Muchísimas gracias por tu colaboración y por contarnos estos detalles. Gracias a vosotros. Un saludo. Cambiamos de asunto y de tercio porque le vamos a contar un terrible accidente de tráfico que tuvo lugar hace muy poquitos días en el polígono industrial Base 2000. Hubo 3 heridos y un fallecido, una víctima mortal que era el conductor de la furgoneta que quedó atrapado dentro del vehículo. Ocurría cerca de las 7 de la tarde de este lunes en la A30 a la altura del polígono Base 2000 de Lorquí. Un camión que circulaba por esta vía colisionaba de forma frontal contra una furgoneta en uno de los carriles en dirección a Albacete. En estos momentos hay abierta una investigación para intentar esclarecer cómo se pudo producir esa colisión entre los 2 vehículos que terminaba con uno de los conductores de ellos fallecido. Se trataba de un hombre de 49 años que viajaba en el interior de la furgoneta. 9 bomberos estuvieron trabajando para liberar a esta persona que quedó atrapada entre un amasijo de hierros, pero tras conseguir sacarlo los facultativos solo pudieron certificar su muerte. Además, otras 3 personas resultaban heridas, una de ellas de gravedad con varias contusiones por las que era trasladado al Hospital Morales Meseguer. Pues así fue el juicio contra los toreros, un visto y un no visto. Lo que sí se pudo ver este lunes fueron las abundantes medidas de seguridad en los alrededores de la sede ubicada en Ángel Bruna, muchos efectivos policiales para evitar cualquier tipo de incidentes. A las 11, con 1 hora de retraso, llegó el autobús proveniente de las cárceles murcianas donde se transportaba una tercera parte de los enjuiciados, que estaban como presos preventivos. A alguno le dio tiempo a mandar saludos. Los 18 procesados están acusados de formar un grupo criminal dedicado al narcotráfico. Dentro de los implicados había 2 grupos, el de los toreros jerarquizado y duradero en el tiempo y otro vinculado a ellos en tareas de menudeo. En total pedían para ellos penas de prisión que sumaban 111 años de cárcel y fueron arrestados en diciembre de 2019. Se trata de un punto de venta de todo tipo. Esta imagen captada en ese registro se aprecia como había una zona para dividir y dispensar los estupefacientes en pequeñas dosis. Y ese era el principal objetivo de la operación, las plantaciones de cannabis. Fíjense en el tamaño de las plantas que superan el 1 metro de altura. Se ha llegado a romper tabiques para ampliar las instalaciones, porque así se puede meter todo el aparataje eléctrico de luz y calor para el crecimiento de las plantas. En otras habitaciones, los policías encontraron plantas más pequeñas en fase de crecimiento. Dada la importante estructura del grupo criminal dedicado a la producción, se establecen diversos cultivos para tener siempre una cosecha creciendo, otra que ya tenga cogollos y una finalmente secándose para ya venderla. Después de toda la mañana negociando, hicieron un reconocimiento de culpas. Fue muy rápido, en parte para estar poco tiempo dentro de la sala de vistas, y así se consiguió esa rebaja penal. Pues nada, ha sido un acuerdo de conformidad, ¿vale? Mi representado Juan Salazar Pelegrín se ha quedado en 2 años para el tema de tráfico de drogas. Grupo criminal se ha quedado en 9 meses y 6 meses por la munición. Nada, ha sido bastante complicado.
complicado llevarlo a cabo, pero han sido las rebajas de enero porque les pedían 12 años al suyo, al torero. El caso es que ya lo podemos incluir, por tanto, en nuestra ficha código 112. Juan Salazar Pellegrín, el torero. Delitos, narcotráfico, armas y grupo criminal. Para los hijos del torero y el resto de implicados también hubo rebajas en las condenas. Bueno, realmente la acusación era una acusación muy grave. Estamos hablando de penas que sumaban 9 años de prisión y se han quedado unas penas de 1 año y 5 meses solamente por el tema de la marihuana y 2 penas de 6 meses por el tema de depósito de munición y de grupo organizado. E incluso para uno de los hijos, para el segundo, todavía menos porque por la marihuana ha sido solamente 8 meses. Pues la sensación por mi parte muy positiva. Lo digo, en primer lugar, el reconocimiento al Ministerio Fiscal por el grandísimo esfuerzo que ha hecho en esa rebaja de las penas. Finalmente el acuerdo pues creo que ha sido bastante satisfactorio. Y también para los implicados en ese otro conjunto de acusados vinculados a los toreros hubo también rebaja y cierta satisfacción. Por un lado tenía a un acusado que quedaba integrado dentro de ese llamado clan de los toreros y que venían solicitándole un total de unos 6 años y medio de prisión. Para este acusado se ha podido alcanzar un acuerdo de 2 años, otros 3 acusados que venían siendo integrantes de un clan paralelo que utilizaba al otro clan para suministrarse de droga y a su vez vender, pues les venían solicitando 4 años de cárcel y finalmente se ha quedado en 1 año de prisión. Tanto en un caso como en otro, las multas que ascendían a cerca de 700.000 euros pues se han visto rebajadas casi a cantidades irrisorias, en alguno de ellos incluso de 10.000 euros nada más. Teniendo en cuenta las elevadas penas que se venían solicitando para todos, pues entiendo que ha sido un gran acuerdo y una victoria para todos los letrados que hoy compartíamos sala en la sección quinta de Cartagena. Decían complicado, pero al final un éxito. Y es que si no celebran ese acuerdo no se puede celebrar el juicio. ¿Por qué? Pues porque eran más de 40 personas metidas en esa pequeña sala. Así que lo acordaron todo para hacer rápidamente esa conformidad. Tan rápida que ni avisaron a los periodistas. Pero al margen de la anécdota queda que ha habido cierta polémica porque eran muchas personas. Para unos había cierto riesgo, para otros fue lo correcto. Es un esfuerzo grande porque, bueno, en definitiva se ha sacrificado en parte la salud de todos con el fin de poder alcanzar ese acuerdo y dar una salida sobre todo a 5 o 6 personas que se encontraban en situación de prisión provisional. La conformidad se realizó en unos breves minutos. Es verdad que la sala es muy grande, que éramos muchas las personas que nos congregamos allí, pero sí que es cierto que entre los abogados pues había una distancia oportuna, que todos llevábamos nuestras mascarillas y que los acusados pues también estaban con sus separaciones oportunas en los banquillos. Bueno, pues el juicio que no tuvo problemas de espacio por la COVID fue el juicio contra un grupo de narcos detenidos en la operación Plus Transporte. También se lo adelantábamos en Código 112. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedía penas que sumaban 96 años para un grupo de británicos y españoles por narcotráfico. Entre los encausados, un transportista de Pozo Estrecho que en 2017 fue detenido y ahí veían el registro de su casa. No, así como en mi casa voy. Esos son buenos. Muy bien, así como en mi casa. ¿Qué droga? ¿Qué droga aquí? Había 2 secciones, la trama británica, que eran los compradores y receptores de la droga, y la trama española, que era la encargada de subir la droga a Reino Unido. Se les pilló un camión con 609 kilos de hachís en Reino Unido. Al camionero también lo procesaron, claro. Finalmente, los 10 acusados admitieron su culpa, también los españoles, y la Fiscalía rebajó su petición de condena. La Audiencia Nacional finalmente les impuso penas que suman 28 años de cárcel. Eso significa que todos esta misma semana o las próximas saldrían en libertad o se daría por cumplidas las penas por el tiempo que han estado como preventivos. Y hay un detalle, aquí no hubo aglomeraciones en la sala porque algunos declararon desde aquí, desde la cárcel de Sangonera, donde está preso precisamente el transportista de Pozo Estrecho. También participó aquí la abogada defensora del camionero, la letrada Isabel Rodríguez, que lo solicitó declarar desde ahí a la Audiencia Nacional y se lo concedieron. Son las cosas de la COVID, como por ejemplo, por culpa de la COVID-19, se va a repetir la próxima semana el juicio al siguiente protagonista.
No, que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Me entiende usted? Porque claro que estamos mal, pues ya usted cómo estamos, tantos amigos, familiares, compañeros. Es que es un crío que no se mete en problemas, que es un crío que no... Es que no nos explicamos cómo ha podido pasar. Lo veíamos antes, Ramón Jiménez, alias El Guacho, está acusado de asesinato. Luego escuchábamos a su padre que decía no se metía en problemas. Ramón Jiménez, por si no lo recuerdan, es el autor de la muerte de Juan Carlos Maya en el hospital de Molina en 2017. Se lo recordamos con estas brutales imágenes. Estamos viendo el hospital de Molina de Segura, la tarde del 2 de mayo. Unas chicas que se han peleado con la hermana del Guacho intentan hacerse un parte médico. Y ahí llega Ramón Jiménez, llega como una exhalación. Y un señor que se acerca, el de negro, para ver lo que pasa. Ahí está Ramón, está intentando golpear a la chica que se ha peleado con su hermana. Saca un cuchillo que tenía escondido, le mete un cuchillazo al aire y el resto huye despavorido. Y ahí llega Juan Carlos Maya, archenero. Estaba esperando a que operasen a su hijo y en estos momentos, ahí están viendo, sufrió 3 terribles cuchilladas rapidísimas. La chica coge un extintor, ha aparecido ya, si es que se ve al fondo, al vigilante de seguridad y Juan Carlos comienza a tambalear. Ahí tienen a Ramón, que al final se va, pero al fondo Juan Carlos está malherido. Seguro que ahora sí recuerdan el suceso y también esas imágenes. Se conocieron precisamente durante el juicio que tuvo lugar el septiembre de este año 2020. Él admitió la culpa y pidió perdón a la familia. La Fiscalía pedía para el Guacho 19 años de cárcel. Estaba dispuesta a bajar la pena de prisión por esa admisión a 10 años. Sin embargo, un miembro del jurado dio positivo por COVID-19 los últimos días y hubo que suspenderlo para renovar el jurado. ¿Y ahora qué? Pues hay que repetir. Pues se entiende que el juicio seguirá los mismos derroteros que ya en su momento tuvo, que se produzca esa modificación con esa reducción drástica de las penas que se solicitaban y que de la petición conforme en su día se modificó, es decir, 10 años por el homicidio y 3 por la tentativa de homicidio. Así que, como digo, esperamos que se lleve a cabo sin mayor incidencia y pasar ya este transcurso que evidentemente mi cliente pues tiene ganas de que se celebre ya. Lo normal ahora sería que se siguiera el mismo guión que entonces, pero ¿qué pasa si el jurado llega a una conclusión distinta? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hay algún problema de nuevo con el coronavirus? Bueno, partimos de la base que es un juicio que prácticamente se había celebrado, si bien por estas circunstancias tan extraordinarias que estamos viviendo de pandemia, pues nos condujo a que haya que celebrarlo nuevamente. Evidentemente se van a tomar medidas de distanciamiento suficientes para que pueda el mismo celebrarse sin ningún tipo de incidencia, pero vamos a estar a merced, evidentemente, de que no haya ningún tipo de contagio. Saldremos de dudas la semana que viene, que es cuando está previsto que arranque el juicio. Y ojo, que en marzo toca otro caso polémico. La tiró al suelo, se golpeó la cabeza en el hormigón, la dejó inconsciente. Se había producido un apuñalamiento y había una herida con abundante sangre. E me disse as últimas palavras, mãe, madre, eu não posso respirar. Ágata mató a su hermanastro de una cuchillada tras una pelea por una partida de cartas. Siempre se arrepintió, ahí la estamos viendo llegando al juzgado. Dijo que nunca quiso matarlo, pero piden para ella 15 años de prisión. La madre de la acusada, que es también la madre de la víctima, Merly Alves, sigue creyendo en su inocencia. La de Ágata quiere recuperar a su hija. Y rememoraba en Código 112 lo confusa y sorprendida que estaba Ágata cuando fue consciente de lo que había hecho. Sí, Ágata se levantó delante de mí y estaba así con los ojos, estaba perdida, como yo no sabía dónde está, no cómo está. Bueno, pues todo eso lo veremos la próxima semana, o bueno, en este caso en concreto, en marzo. Lo que queremos decir es que hasta aquí ha llegado Código 112 de hoy y ya nos ponemos a trabajar en casos para la semana que viene, como por ejemplo la detención de un vecino de Los Garres por tentativa de homicidio a su propio hermano. Cuando la patrulla llegó al lugar y lo detuvo, el agresor, ahí lo están viendo, seguía profiriendo amenazas de muerte contra su propio hermano. Cosas como esta o tan interesantes como esta, se las contaremos la próxima semana. Hasta entonces ya saben lo que decimos aquí. Para cualquier suceso, Código 112 y pónganse la mascarilla. Just won't let the junkie go free.